Paula Garnero. Bienvenida, Paula. Paula es economista y magíster en Economía de la Ciencia y la Innovación. Tiene amplia experiencia en políticas y procesos de transformación digital con énfasis en tecnologías de la industria 4.0. Se ha desempeñado como consultora internacional en organismos multilaterales como BID, CAF, la OIT y como asesora del gobierno en Argentina. Bienvenida cuando vos lo dispongas. Bueno, gracias. ¿Está la presentación por ahí? Ok. Bueno, es un gusto estar acá. Gracias por la invitación a FONRED. La conversación de hoy es sobre inteligencia artificial. Yo quería presentarles un poco el paradigma en el cual esta tecnología viene a ofrecernos algunas oportunidades y tratar de comprender este paradigma en términos de la vida cotidiana, pero también de las oportunidades para las cadenas de valor y para las pequeñas y medianas empresas también. Para contextualizar un poco dónde estamos hoy, creo que lo principal es entender que ha cambiado la forma de generar valor económico y social y que esta manera nueva de generar valor tiene mucho que ver con datos y algoritmos, ¿no? Los algoritmos como función de producción, podríamos poner en esos términos, y los datos como la materia prima que nos van a permitir luego, y ahora vamos a ver cómo, encontrar nuevas oportunidades de negocio y establecer nuevas maneras de trabajar y de producir. Los datos, como materia prima, son datos que generamos entre todos cada vez que hacemos cosas cotidianas. Poner un like en una red social, googlear, usar un navegador, pasar debajo de un semáforo en la vía pública, pasar por debajo de una cámara, usar un medio de pago digital, hacer una compra de comercio electrónico, googlearnos en una red como cuando llegamos a esta sala, conectarnos a Internet en la vía pública, navegar diarios. Y es por eso que importan tanto los datos que todo el estímulo que recibimos a diario, de las plataformas sobre todo, tienen que ver con esta idea de mantenernos en pantalla o conectados la mayor cantidad de tiempo posible, porque es valor el que generamos cuando estamos conectados. Entonces ustedes van a ver de que todo el bombardeo cognitivo que recibimos a diario tiene que ver con esto. O sea, hay un motor económico detrás de esto y es justamente los datos que estamos generando cuando interactuamos en esta economía digital, ¿no? Bien, ¿qué es la inteligencia artificial entonces? A mí me gusta la idea de bajarla de esa cuestión inmaterial o de pensarla como si fuese una energía súper poderosa, súper inentendible. La verdad que la inteligencia artificial no es más que software, complejo, por supuesto, software muy sofisticado, que ha adquirido potencialidades muy interesantes en los últimos años, pero es algo que, son sistemas informáticos, diría, que hacen predicciones muy ajustadas, muy fuertes, muy precisas, y que aprenden a partir de los datos estos que hemos generado entre todos, y que tienen la particularidad de que pueden realizar tareas con ciertos niveles de autonomía, ¿sí? Pero la inteligencia artificial está entre nosotros hace un montón de años, no es algo nuevo, ¿sí? Está, cada vez que Spotify nos recomienda una canción, cada vez que el algoritmo de Google nos ayuda a terminar la frase cuando googleamos, por ejemplo, eso es inteligencia artificial también. Netflix con sus recomendaciones, los navegadores que usamos a diario, las recomendaciones de compras, las sugerencias que nos hace Mercado Libre. Y cuando nos desbloqueamos el teléfono, por ejemplo, el celular con biometría, eso también es inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, son tecnologías que están con nosotros hace un montón de tiempo, acá no hay nada nuevo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que está cambiando? ¿Qué es lo que está... ¿Qué es lo que está generando este auge? ¿Qué es lo que nos lleva hoy a estar hablando aquí de inteligencia artificial? Tiene mucho que ver con la IA generativa, claramente. Tiene que ver con el chat GPT, digamos, con las innovaciones que hizo la empresa OpenAI en noviembre de 2022, que fue realmente muy disruptivo, ¿sí? ¿Qué es lo que permitió OpenAI en noviembre de 2022? Permitió por primera vez bajar el lenguaje de la inteligencia artificial a una interfaz súper amigable. O sea, el cambio es que personas como ustedes, como yo, que no somos de las ciencias de la computación,
podemos por primera vez estar en contacto directo con inteligencias artificiales o con un tipo de inteligencia artificial. ¿Y cuál es el éxito de esto? Bueno, tiene mucho que ver con la interfaz amigable y tiene mucho que ver también con la propuesta de que sea a través de un diálogo, ¿no? Los humanos conversamos hace muchísimo tiempo, millones de años, y nos relacionamos con interfaces de conversación. Estábamos usando mensajes de texto, WhatsApp, hace muchísimos años también. Y ellos lograron meterse por esa vía, ¿sí? Y tienen también algo que a mí me parece muy interesante, que es la posibilidad se llama domesticar al algoritmo, es decir, la posibilidad de retroalimentar al algoritmo y de educarlo y de ir reentrenándolo con nuestra interacción. O sea, cada iteración que hace la persona con el algoritmo logra que el algoritmo mejore y se vuelva como más específico, más personalizado. En la manera que ustedes utilicen por ejemplo, el ChatGPT, para mencionar esa, o Gemini, o cualquiera de estas, van a ver que cuanto más lo usan, pareciera de que más los conoce o más adecuada es la respuesta, ¿sí? Bien, entonces, una cosa que quiero dejar clara, no voy a entrar mucho en esto, pero sí de que hay muchos tipos de inteligencias artificiales, o sea, tenemos que hablar en plural, son muchas las inteligencias artificiales, no es una sola cosa, ¿sí? Si la pensamos como disciplina, es claramente un campo de la ciencia de la computación y hubo unos avances muy interesantes en una de sus áreas, que es Machine Learning, que es el aprendizaje de las máquinas, donde por primera vez empezaron a usar datos para hacer predicciones bastante certeras. Pero luego vino en los 90, en los 2000, muy ligado al aumento de la capacidad de cómputo y también a Internet y a esta idea de los datos que generamos entre todos, una rama nueva que es el aprendizaje profundo, Deep Learning. Esta rama, en particular, toma algunos conceptos de las neurociencias y de cómo funciona el cerebro humano y logra replicar, en parte, el funcionamiento neuronal de los humanos. Entonces, puede hacer, o sea, con capas y capas de programación y de algoritmos y de datos, logra finalmente predicciones muy, 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 muy ajustadas, que luego se pudieron usar en un montón de campos de la inteligencia artificial. O sea, las herramientas de Deep Learning se pueden utilizar en otros campos de la IA, como puede ser el procesamiento de lenguaje natural, la visión por computadora, el reconocimiento de voz, el reconocimiento de audio, y finalmente la IA generativa. Todas estas son, a ver, para decirlo sencillamente, son sistemas que logran, en el primer caso, entender el lenguaje humano, en el segundo caso, visión por computadora, ver y distinguir imágenes, reconocer imágenes de videos y de imágenes propiamente, o sea, logran que los sistemas vean, interpreten eso como una visión humana. El tercer caso y cuarto, que los algoritmos logren entender el sonido, ¿sí? Y decodificarlo. Y en el quinto caso, que es la estrella de esta época, es la IA generativa, que es esa inteligencia artificial que viene a ser la más artista, por decirlo de alguna manera, aquella que logra generar contenido nuevo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos permiten hacer estas inteligencias artificiales? Bueno, pueden hacer muchas cosas, yo lo pongo entre preguntas, por nosotros, para nosotros, como nosotros. Hay cosas que les hacen incluso mejor que nosotros, claramente. Hay cosas que las hacen mejor que nosotros porque es piensan que es como una supermemoria, una super capacidad, ¿no? ¿Qué logra hacer? Logra claramente automatizar tareas. Todas las tareas repetitivas, sencillas, son lo más fácil de automatizar. Eso se está haciendo ya hace muchos años. Logra optimizar procesos. Y esto es muy importante para todos los sectores productivos. Piensen la posibilidad de, por ejemplo, saber a ciencia cierta con datos históricos cuáles son sus consumos de ciertos insumos, en qué momento del año ustedes tienen caídas de demanda. Bueno, eso es información muy valiosa que les puede permitir luego ajustar procesos. Predecir comportamientos o eventos, eso también, predecir demandas. Incluso cuando pienso en predecir parada de las máquinas, esto es súper importante para muchísimas industrias, ¿no? Salir de una lógica preventiva de parar los equipos por la posibilidad de que, porque ya lo usé mucho, porque pasó un año, o porque tengo que hacer un service, y pasar a una lógica en la cual paro los equipos simplemente,
no es simplemente, es mucho más que eso. Paro el equipo porque estoy seguro de que vamos a tener una falla, un inconveniente. Clasificar y organizar información, esto es leer una enorme cantidad de datos, poder responder, por ejemplo, mails, consultas frecuentes de sus clientes, stocks. Detectar anomalías, por ejemplo, en el control de calidad, es decir, con visión por computadora, encontrar imágenes defectuosas de piezas, por ejemplo, y separarlas, reagruparlas, mandarlas a un reproceso, en el caso de la industria. Generar contenidos, que es lo que decíamos de IA, generar texto, audio, video. Personalizar ofertas y servicios. Esto es muy importante también, o sea, en la medida en que conozco a mi cliente porque tengo información sobre él y porque la puedo analizar en tiempo real, que es una característica muy de esta tecnología y de la época, entonces voy a ofrecerle exactamente eso que necesita, que es lo mismo que hacen las plataformas con nosotros como consumidores, ¿no? Simular y modelar escenarios, esto es muy importante en términos económicos y también para la industria de la construcción y para algunas industrias que trabajan con, donde hay riesgo humano, por ejemplo, petróleo, energías y demás. Tomar decisiones de manera autónoma, esto también, la posibilidad de que, por ejemplo, se abra o no una puerta, si pasa la persona si llegó la persona que tiene que ingresar al recinto, o en el caso de los tambos, que se abra o no una puerta de ordeño para que pase la vaca que tiene que ser ordeñada ahora, un tambo robotizado. Y colaborar con los humanos, que estos son los copilotos, ¿sí? Que tenemos hoy integrados en un montón de las tecnologías más comunes que utilizamos, el Word, el Excel, todas las tecnologías de Google, las herramientas de Google y también de Microsoft vienen hoy con copilotos que nos ayudan a acelerar un poco las tareas y suelen ser bastante específicos para algunas cosas. Pero también colaborar con humanos es, imagínense, cuando se usa visión por computadora para detectar imágenes, para gente que hace seguridad en una planta, zonas de calor y demás, que el sistema alerta de que puede estar pasando algo extraño y luego la persona hace doble clic y se acerca y amplía la imagen para ver si evidentemente si hay o no una falla, si hay o no una persona parada en un lugar donde no tiene que estar parada y demás. Entonces, son sistemas que también pueden colaborar con nosotros. Y ahora sí, yo creo que hay que entender de que hay un tipo de inteligencia artificial que ya está en nuestras organizaciones, que ya llegó, que hay mucha gente que está usando, que es precisamente la IA generativa, ¿sí? Hemos hecho varios estudios en los últimos meses y lo que estamos viendo en Argentina, pero también en la región, en Latinoamérica, es que la IA generativa se está adoptando de abajo hacia arriba, es decir, muchos trabajadores empezaron a utilizarla para asistirse en tareas cotidianas, a pesar de que en sus organizaciones no hay quizás una política decidida de utilizar inteligencia artificial. Y esto no sé si es bueno o es malo, ustedes sabrán, pero creo que nos deja en una situación un poco incómoda. ¿En qué sentido? En que las personas que logran aprender a usar estas tecnologías lo hacen porque son autodidactas en general, ¿no? Porque tienen un acervo de conocimiento determinado que les permite explorar una tecnología digital o porque tienen quizás una conducta, una predisposición a la exploración que no todo el mundo tiene, tienen ciertas habilidades digitales muy especiales. Entonces, digamos, si esto no es una política de la organización, termina siendo bastante dispar la situación, ¿no? Porque solo acceden a estas tecnologías a aquellas personas que tienen estas características, lo que sigue generando brecha y distancia entre los trabajadores. Yo creo que, y la invitación es a pedirle a las organizaciones que alienten a los trabajadores que utilicen IA generativa, porque creo que es súper potente y que puede ayudar a hacer un montón de cosas muy interesantes. Digo esto porque en las encuestas que hicimos el mes pasado también vimos una cuestión, que es que los trabajadores que la usan en organizaciones donde esto no es una política de la organización, reciben, como contraparte, escriben un informe, lo pasan por el ChatGPT, lo mejoran y demás, o lo pimponean con el ChatGPT, se lo llevan al superior y el superior les dice, ¿pero esto lo escribiste vos o lo escribió el ChatGPT? ¿No? Y la verdad es que no importa, el informe está mejorado, entonces sepamos aprovechar también este tipo de oportunidades. Yo creo que eso es importante, ¿no? Aunque todavía no sea una política de la institución. Y obviamente capacitar a la gente, o sea, si ustedes encuentran de que estas herramientas realmente ayudan y mejoran mucho,
las tareas cotidianas, anímense a usarlas porque están disponibles, son un montón. Hay muchos planes gratuitos acá y hay suscripciones que van entre 5 y 20 dólares en general. Y bueno, acá yo las clasifiqué por tipo de output que te permitan generar texto, generar imágenes, generar videos, audio y voz, y los asistentes personalizados, que son estos que están integrados sobre todo en Google y en Microsoft, ¿sí? Pero son accesibles, son herramientas baratas. E incluso, me atrevo a decir, que los planes gratuitos son absolutamente buenos y se pueden hacer un montón de cosas con los planes gratuitos también. Bien. Esto es un ejemplo de Todo Moda y de Isadora, una empresa que diseña una enorme cantidad de productos por año en Argentina y que utilizan ellos varias herramientas de IA generativa para el diseño siguiente. Y este es un buen ejemplo, me parece, ¿por qué? Porque lo que hace un diseñador, por ejemplo, aquí, es subir imágenes de un bolso, una cartera, un material que le gustó, que se vendió mucho, que fue un buen producto, quizás en la temporada anterior, lo sube a estas plataformas y le pide a la IA que les ofrezca una versión que reúna lo mejor de cada uno. El mango, la manija de este bolso, el material del otro, bueno, y le ofrece un montón de opciones. Entonces, son ejemplos que demuestran que estas tecnologías no vienen, la IA generativa en particular, yo no veo que todavía pueda reemplazar a las personas. Al revés, son herramientas que potencian mucho la creatividad y el trabajo humano. La IA generativa en particular no va a hacer nuestra tarea si no hay alguien que le dé la orden o la iniciativa. No funciona sola. ¿Sí? Eso es lo que quiero dejar claro. Bueno, esto es lo mismo, recorrer una tienda, animarla, probar cómo quedaría si ubico el mostrador de un lado, del otro, y cómo hago la distribución de los productos. Pero ahora sí, estas que son más complejas. La IA generativa están entre nosotros, ya llegaron, nos guste o no, podemos verlo o no, podemos usarlo o no, pero ya están en nuestras organizaciones. La gente las está usando. Y ahora están las otras. Y este es el mayor desafío para mí, y creo que esto tiene mucho que ver con las oportunidades que tiene el país para escalar un poco y agregar valor y transformar su matriz productiva y sus cadenas de valor, que son las IA que tenemos que decidir incorporar. Estas no van a llegar solas, de ninguna manera van a llegar solas, porque son soluciones que requieren decisión, inversión, liderazgo, es decir, estas no llegan de abajo hacia arriba, estas vienen al revés, de arriba hacia abajo, ¿sí? Son soluciones específicas que pueden definitivamente transformar el negocio y que vienen a resolver o atender un problema específico, concreto, que vienen a resolver un cuello de botella, que vienen a trabajar sobre una zona de dolor de la empresa, y que necesitan ser adaptadas, es decir, no son llave en mano, no son apps que simplemente utilizo, son tecnologías que requieren de datos que tienen que poder generar sus organizaciones y que requieren también cierto intercambio o al menos modificación en los procesos internos de la compañía. Es decir, acá hay que hacer un esfuerzo adicional. Bien, acá yo puse algunos ejemplos. Empiezo por la primera, visión por computadora, que, como yo les decía, puede ser muy, muy interesante para controlar la calidad en la línea de producción, que te puede ayudar a detectar productos defectuosos, que te puede ayudar a monitorear zonas de riesgo y demás. ¿Qué necesitan para usar esta tecnología? Se necesitan sensores, se necesitan cámaras, hay que entrenar los modelos y se necesita integrar flujos de trabajo también. Por eso digo, no van a llegar solas, ¿sí? Creo que también una cuestión importante a tener en cuenta es que en esta era de la digitalización, en este momento que estamos transitando, si bien la IA obviamente es la tecnología vedette de estos tiempos, estamos en una situación donde las tecnologías se mezclan entre sí, se entrelazan, se están borrando los límites entre lo físico, lo biológico, lo digital. Y es muy difícil pensar, por ejemplo, el funcionamiento adecuado de estas inteligencias artificiales si no tenemos otras tecnologías que hacen de piso tecnológico para que la IA pueda hacer su gracia. Entonces, en general, las tecnologías complementarias a este tipo de inteligencias artificiales son la Internet de las Cosas, es blockchain, son los sensores,
son las plataformas digitales en general. O sea, es también software un poco más sencillo. Otra tecnología muy interesante es la IA predictiva aplicada, ¿no? La clásica, que podría permitir predecir demandas, podría permitir hacer análisis crediticio, creo que hablaron hoy de eso, mantenimientos predictivos de los equipos, que es lo que yo comentaba al comienzo. Y aquí hay que contar con datos. Acá es fundamental tener datos. Se tienen que esforzar en hacer un modelado de los algoritmos. Hay muchos algoritmos abiertos para este tipo de aplicaciones, pero luego hay que adaptarlos a la necesidad de la organización. Y obviamente hay que estar todo el tiempo evaluando cuánto se ajustan o no a la dinámica de la organización y a los resultados que ustedes están esperando. La otra es la automatización inteligente, que esto es lo que decía al comienzo, de procesar tareas generalmente rutinarias, ¿no? Y poder dar respuestas, sacarnos de encima aquellas cosas que son tediosas, pero que son siempre parecidas, ¿no? Esto se hace muy bien, esto es muy fácil de hacer, esto es muy barato también de hacer. Y hay muchas capacidades en Argentina, es decir, hay empresas que están ofreciendo estos servicios y hay también centros de investigación que pueden ayudarlos a implementar automatización inteligente. Y acá es fundamental poder mapear los procesos de la empresa. Ustedes saben que es muy difícil digitalizar nada que sea un caos. O sea, cualquier proceso que sea caótico difícilmente se pueda digitalizar. Entonces, primero ordenarse para ver cómo vamos a implementar este tipo de tecnologías. Generalmente implica configurar bots, pero bots digitales, no hablo de robótica. Y, por supuesto, integrar esta tecnología con los sistemas existentes, generalmente con los sistemas contables que tienen, los sistemas por ejemplo, de stocks o de seguimiento de materias primas o ventas. Los sistemas de recomendaciones, estos también son muy fáciles de usar, pero son restrictivos a aquellas empresas que ya utilizan plataformas para conectarse con los clientes. Ustedes saben que, por ejemplo, las empresas que venden por e-commerce, o sea, que venden a través de un marketplace, tienen información sobre qué compró cada cliente, qué miró en la web. Si ustedes tienen analíticas sobre qué han mirado sus clientes en la web, esa es información muy importante para este tipo de sistemas de recomendaciones, ¿sí? Bueno, y aquí obviamente es necesario también desarrollar, digamos, hay motores de recomendaciones ya existentes, hay empresas que los venden, pero ustedes también pueden hacer desarrollos propios ayudados por empresas TICs o por institutos del ecosistema científico y tecnológico local. Y por último, los procesamientos de lenguaje natural especializado, que esto es, imagínense que ustedes pudieran construir como una suerte de chat con datos propios de la empresa, es decir, entrenar a los sistemas con la información que la empresa tiene, las etiquetas de datos que la empresa tiene, la problemática común, el nombre de los proveedores, el nombre de los clientes, el nombre de las materias primas y demás, y arman como una suerte de chat, también como si fuese un bot conversacional, donde los empleados de la compañía pueden directamente escribir en ese chat y pedirle información sobre, bueno, ¿cuándo fue la última venta que hicimos a la provincia de Córdoba? ¿Y quién fue el proveedor y quién fue la persona? Ese tipo de información interna, ¿sí? Esto se puede entrenar y esto es muy fácil de hacer. Y les diría que es lo que más están pidiendo las empresas en Argentina. Las que se animan a empezar esta transformación están yendo a esquemas así, donde ponen sus propios datos internos y tratan de generar estos modelos conversacionales. ¿Por qué? Porque son muy prácticos también a la hora de que las gerencias tengan que tomar decisiones. O sea, alguien decía el otro día de que un gerente generalmente cuando tiene que tomar una decisión importante se da vuelta en una empresa mediana o grande, por supuesto, se da vuelta y le pide al jefe del área información determinada. Bueno, decime, quiero saber, porque viajo mañana, qué pasó con tal pozo, qué pasó con la venta de esto, de lo otro, y generalmente el jefe del área dice, necesito 48 horas para darte ese resultado. Bueno, teniendo este tipo de herramientas, ya no necesitas 48 horas para tener la información, ¿sí? El gerente directamente puede conversar con la información y los datos de su propia compañía. Bien, visto esto en una cadena productiva, lo podemos pensar insumos, producción, logística, comercialización y servicios de postventas, es más o menos lo mismo, no les quiero aburrir, automatizar pedidos, predecir precios, en producciones optimizar el uso de máquinas, gestionar la calidad. Para gestionar la calidad estas herramientas son maravillosas, porque no es solo detectar piezas defectuosas, es poder
es poder predecir cualquier digamos, tipo de incidente. Ustedes saben que en algunas industrias, sobre todo que trabajan como en líneas continuas, un imprevisto te para toda la línea y es un problema muy grande. Entonces, poder predecir ese tipo de cuestiones es muy, muy importante. Pero bueno, esto de alguna manera está dicho, así que no me voy a tener ahí. Y sí quería hablar de esto. Acá yo traje un ejemplo para la cadena de valor del agro argentino, pensada grande, ¿no? Y quería mostrarles qué se está haciendo, qué se está usando. Porque esto ya está pasando, y vuelvo sobre esta idea, no son cosas nuevas, son cosas que se están usando hace bastantes años. Algunas llevan más de 5 o 6 años en el país perfectamente. En el campo, por ejemplo, se utiliza muchísimo visión por computadora para identificar en máquinas, en el sistema de AgTech de maquinaria agrícola, es decir, pulverizadoras y sembradoras para siembra directa, y para el momento de esparcir un agroquímico, las pulverizadoras sacan fotos, piensan así, sacan fotos a cada una de las plantitas que tienen adelante y en tiempo real identifican si esa planta tiene una maleza o no. Si tiene una maleza, aplican el agroquímico. Si no tiene maleza, a esa no le aplican y siguen. Bueno, esto es en campo y en tiempo real. ¿Sí? Esto está pasando en Argentina, hay un montón de maquinarias Dipagro, Metalfor. Estas empresas ya ofrecen esto en sus productos. ¿Y esto qué implica también? Piensen que eran empresas metalúrgicas, muchas de ellas, que se han convertido en empresas plataforma en algún sentido. Es decir, ellos ofrecían fierros, máquinas pesadas, y ahora el mayor valor que agregan tiene que ver con esa plataforma que tiene el productor, donde puede ver en tiempo real, puede estimar cuánto va a rendir su cultivo mientras lo está cosechando, puede saber, puede identificar si hay una plaga nueva o no en su siembra en tiempo real. Bueno, y el acceso a esa plataforma es lo que genera más valor hoy en este tipo de industrias de AgTech. Se utiliza mucho también en la fruta, por ejemplo, en el Valle de Río Negro, también en Mendoza. Es muy importante para identificar cuándo el cultivo está maduro, cuándo una fruta o el cultivo está maduro, ¿no? El cultivo en el sentido del momento de cosecharlo, pero sobre todo para la fruta es muy importante separar distintas calidades de manzanas, distintas calidades de uva con una foto y en tiempo real. Ese es el de la industria. En comercialización se está usando hoy para estimar precios de venta o de compra, según quién sea el usuario, en función de datos históricos, ¿no? Y se utiliza también, ese es un desarrollo de Baufes que sirve mucho para el mercado frutícola. Y en finanzas rurales también se está utilizando para el scoring bancario, es decir, si tengo información de cuánto consumieron el último mes de sus tarjetas de crédito, si son buenos pagadores, cuál es su condición ante la FIP, si cumplen con impuestos, no sé qué, sin mucho más que eso, hay herramientas que permiten ya hacer calificaciones de riesgo y ofrecer este scoring para acceder a los préstamos. También se utilizan para hacer tokenización se está usando mucho, hay esta empresa Silo Real y Delaval. Delaval es una empresa alemana que opera en Argentina y que ofrece robótica, sobre todo para tambos. Y armó un programa ellos tienen una plataforma, decían, era antes quizás solamente ordeñadoras, y ahora Delaval tiene estos robots que ordeñan y que entonces vienen asociados con una plataforma tecnológica que en tiempo real pueden predecir, tienen información de cuánta leche ha producido cada vaca, y tienen un programa que se llama Del Pro, donde la vaca utiliza ese sensor, tiene un collar con un sensor, y en tiempo real se percibe si la vaca, se puede hacer gestión de la salud sanitaria y reproductiva. Es decir, si la vaca rumia, eso indica tal cosa. Si la vaca se movió mucho, se movió poco implica otra cuestión. Entonces, se pueden anticipar enfermedades y también se puede dar, que esto lo están ofreciendo también, una dieta personalizada del animal. El animal se acerca al comedero y en función de la información que tiene en su collar, se le baja una dieta personalizada. Y luego se le abre o no la puerta del tambo, de la sala de ordeño, si tiene que ser ordeñada. Entonces, imagínense esto, la cantidad de información que está generando. Bien,
Y se está usando también en gestión ambiental. Hoy se están haciendo algunas mediciones puntuales de emisión de gases y lo hace APRESID. Pero bien, y allá medio como para ir cerrando, yo creo que el desafío acá es que podamos ir un poco más, o sea, esto es lo que yo mostraba recién es lo que se está haciendo hoy con IE en Argentina. Pero el desafío es ir un poco más allá y pensar qué más podemos hacer si nos estamos planteando usarla en un sentido estratégico. Entonces, si en la producción primaria, decíamos, se está optimizando la siembra, quizás podemos pensar que podemos usar información satelital combinada con inteligencia artificial para identificar zonas de agricultura regenerativa y poder, por ejemplo, también, ¿por qué no anticipar efectos climáticos, ¿no? En la industria decíamos que se están optimizando líneas de producción, pero podríamos pensar también en hacer trazabilidad del producto desde el campo hasta el consumidor final para entrar a mercados distintos, para entrar a mercados que exigen trazabilidad o mercados europeos que exigen ciertas condiciones sanitarias, ¿no? En la comercialización, que esto en realidad tiene más que ver con la innovación, si tenemos información sobre cómo se consumen nuestros productos, si tenemos información de qué quieren los mercados, qué están pidiendo los consumidores, podemos pensar en hacer alimentos funcionales, podemos pensar en hacer, digamos, en ofrecer exactamente lo que los mercados están pidiendo y consumiendo. Finanzas rurales también, hoy yo les decía, se hace scoring bancario, pero se podría pensar en desarrollar seguros agrícolas que sean accesibles para pequeños productores y que contemplen el riesgo climático como un factor más dentro de la ecuación. Y en la gestión ambiental también lo podríamos pensar para, si bien hoy se mide emisión de carbono, podríamos pensarlo para hacer medición, reporte y verificación, que son todas herramientas que hoy se requieren en términos de finanzas sostenibles. Aquellas provincias que están trabajando, por ejemplo, para tokenizar bosques o que quieren, que están intentando armar la gobernanza para, por ejemplo, valorizar servicios ecosistémicos, necesitan sí de estas tecnologías para poder garantizar que el árbol está donde está, que el río aporta a ese ecosistema determinado valor y que se está conservando adecuadamente el ecosistema. Esas son condiciones necesarias para que esos mercados, el de finanzas verdes en particular, florezcan. Y la inteligencia artificial ahí tiene mucho para hacer. Bien, entonces, esto es muy rápido, pero sí algunas alertas de cosas que hay que tener en cuenta. La primera es que, como decíamos al comienzo, estos sistemas se entrenan con datos. Los datos pueden estar sesgados, pueden ser malos, pueden olvidarse de algunos aspectos y eso es un problema, entonces hay que tener cuidado porque el sistema va a reproducir el sesgo que el dato tenga, ¿sí? La otra cuestión es la privacidad de la información, que esto también es importante, sobre todo cuando ustedes trabajan con información de clientes. Hay que cumplir las leyes, hay leyes de protección de datos que hay que poder cumplir y para eso hay que informarse muchas veces. Cajas negras y transparencia en las decisiones. ¿Esto qué es? Es que los sistemas muchas veces no logran, por más de que son muy precisos y que hacen cosas increíbles, a veces no pueden explicar cómo llegan al resultado que llegan. Y esas son las cajas negras, esa parte inexplicable del output, del resultado del algoritmo. Esto es un problema, de verdad que es un problema, pero a la vez los tecnólogos dicen que es una parte que no va a poder superarse en el corto plazo. Es decir, es como parte de la arquitectura de estos sistemas. Estos sistemas tienen en un coeficiente, en un porcentaje, cometen errores, porque eso también les permite ir más allá, son redes neuronales. Entonces, hay que saber que esto existe, entonces lo que sí hay que tener en cuenta es que muchas veces tenemos que poder explicar, cuando son informaciones sensibles, la transparencia, explicar lo más que podamos cómo se logró cómo se tomó esa decisión. Sobre todo si esto va a afectar relación con los trabajadores o si esto va de alguna manera a impactar en la relación con los consumidores. Es ahí donde yo tendría particular cuidado. Y en relación a los trabajadores, lo que decía al comienzo, ¿no? Que la IA se usa de abajo hacia arriba, en el caso de la generativa, alienten a la gente a que la use, alienten a que lo hagan. Y traten sí también de formar, es decir, no creo que vayamos a un buen lugar si pensamos que solamente aquellas personas que tienen esas habilidades digitales y ese acervo cultural para probar estas tecnologías van a ser las únicas que usen las herramientas. La verdad que tendría que ser una decisión empresarial y también para organizarlo, para que no sea un caos en términos de la compañía. Y por último, supervisión humana, y esto es lo último. La supervisión humana es fundamental. Esto es,
La IA nos ayuda, nos acelera el trabajo, es una muy buena herramienta, pero yo creo que todavía hoy, justamente porque hay cajas negras, que es lo que decía, la decisión final la tiene que tener una persona. Es decir, en el caso de la seguridad, tenemos monitores que nos muestran, por ejemplo, zonas de calor donde podría haber un riesgo, y ahí tiene que haber una persona haciendo zoom in, agrandando la pantalla para determinar si activa la alarma o no. A eso me refiero, ¿no? La decisión última debe ser humana porque todavía estos sistemas son estrechos. Es decir, no estamos frente a una IA general, no es una IA perfecta, es muy potente, está muy buena, pero la condición humana todavía, es decir, usémosla como una herramienta sobre la que nos apoyamos y no como algo que reemplaza, y también para cuidar el trabajo humano, ¿sí? Bien, recomendaciones, empezar por algo que para ustedes sea un problema, es decir, elijan dónde les duele, dónde les aprieta el zapato, empiecen por ahí, pero que sea, para empezar, algo simple, algo sencillo, es decir, no se pongan grandes desafíos. Y ser realistas, ¿qué datos tienen para usar esta segunda IA? ¿Qué datos tienen? ¿Cómo es la calidad de sus datos? ¿Pueden proponerse, más allá de la inversión, del liderazgo, que yo hablaba al comienzo? ¿Tienen datos para emprender este recorrido? Porque esto no es llave en mano, esto es un proceso. Como igual que la mayoría de las tecnologías digitales, implica un esfuerzo muy grande de la organización y va a transformar la forma en que se están organizando. Entonces es importante estar decidido a empezar con esto. Buscar socios estratégicos, esto es fundamental, es decir, no lo hagan solos, vayan a pedir ayuda a la gente que sabe. Hay muchas capacidades en Argentina para implementar este tipo de inteligencias artificiales, hay empresas que se dedican a esto, hay centros de investigación que se dedican a esto y buenas universidades también en todo el país que están haciendo ya inteligencia artificial. Aprovechen los programas de apoyo, eso siempre, como esto tiene un costo, utilicen los programas de apoyo para financiar la inversión, pero también de asistencia técnica para esto. Capaciten al personal y aliéntenlo a que utilice IA generativa. Hay que empezar a amigarse con esto, así que eso hay que hacerlo. Y por qué no, si ustedes quieren agarrar algo medio enlatado, empiecen por lo más simple. O sea, en las plataformas, por ejemplo, de Power BI, hay muchas integraciones con inteligencia artificial que se pueden usar. Casi todos los apps hoy tienen módulos de inteligencia artificial. Pueden empezar pagando ese tipo de suscripciones que son medio enlatados, pero que también acompañan. Protejan los datos, ¿sí?, de sus clientes, pero también tengan una estrategia de ciberseguridad. Si se van a animar a emprender este desafío, tienen que tener también una mínima política de cómo cuidan los datos que suben a estos sistemas. Y no olvidarse de hacerlo todo con ética y con uso responsable. Bueno, yo creo que la pregunta del millón es, ¿qué le vamos a pedir entonces ahora a los algoritmos que optimicen? ¿Sí? Podemos pedirle que optimicen productividad, siempre podemos pedir eso, pero podemos pedir algo más. Podemos pedir que nos ayuden a pensar cómo nos vamos a desarrollar, cómo vamos a exportar, cómo vamos a transformar nuestra producción, cómo vamos a agregar valor desde el origen, cómo nos vamos a vincular con el ambiente, ¿sí?, y cómo vamos a lograr un desarrollo productivo, resiliente e inclusivo. Gracias.